Hola amigos de las redes sociales, bienvenidos a tu canal, Un Mundo de Recuerdos. Y nuevamente te traemos una historia. Ven, acompáñame, que tú serás el protagonista de este relato que empieza de esta manera. La gran mayoría de personas creen que contrayendo matrimonio ya tienen a la pareja comprada por el resto de sus vidas, que siempre pertenecerá a su lado y que será hasta que la muerte los separe. Pero imagínate un día que el amor se acabe y que por ende terminara en divorcio. No obstante, en la sociedad en la que vivimos vemos lo común que es un divorcio hoy en día. Las razones para llegar a esto son muchísimas. Sin embargo, el fin siempre es el mismo: buscar ser felices. ¿Pero separarse será ser feliz? Si la gasolina del carro se acaba, ¿abandonas el auto? Las experiencias de los abuelos dicen que cuando hay amor, todas las adversidades pasan a segundo plano. ¿Será cierto eso? Esta es la historia de Marcos y Carmen. Se conocieron cuando ella visitaba el pueblo de sus padres. Era un lugar muy alejado de la ciudad. La joven no quería ir a ese lugar, pero como castigo por sus bajas calificaciones de la escuela, sus padres decidieron enviarla a pasar las vacaciones con sus abuelos. Aquel lugar era muy pobre. Tan solo la casa de sus abuelos y otras viviendas más reflejaban ser lugares con lujos y comodidades. El pueblo era muy hermoso y con bellos paisajes que permitían observar la majestuosa creación de Dios. Carmen no estaba conforme. Ella solo quería que el tiempo pasara rápido para regresar a su casa. Lo que Carmen no se imaginaba es que en ese lugar que despreciaba tanto, conocería al amor de su vida. En medio de las celebraciones del pueblo, ella se tropezó con un joven y al verse quedaron flechados. A diferencia de ella, Juan pertenecía a una familia muy humilde del pueblo que vivía aproximadamente a 15 minutos de allí, exactamente en el campo. Ellos desde ese momento comenzaron a tener citas a escondidas, porque entendían que la familia de Carmen no aceptaría nunca que la niña mimada de la casa estuviera con un hombre pobre y sin futuro. Cuando los muchachos se veían, trataban de que nadie los relacionara, pero como dice el dicho, pueblo chico, infierno grande. En ese lugar todos se conocían y les era muy difícil ocultar su relación. Una noche los vecinos le fueron con el chisme a la familia de Carmen, diciéndole dónde se encontraba su nieta. El abuelo de la joven al observar se molestó y la arrancó de los brazos de Juan, y lo amenazó con mandarlo a la cárcel si volvía a acercarse a su nieta. Por su lado, Carmen estaba en un mar de lágrimas. Al llegar a su casa, le dijo a su abuelo que ella lo amaba y que quería estar con él. Pero éste la amenazó y le dijo que si se volvían a ver, la desheredarían y además meterían al joven a la cárcel. Al notar que todos se oponían a su relación, entonces decidieron que cada uno seguiría su camino por su lado. Estos muchachos quedaron con el corazón hecho trizas. Ella regresó a su casa en la ciudad y él se quedó en el pueblo. No pudieron concretar su amor, ya que ambos venían de familias diferentes y solo quedó amarse a la distancia. Así comenzó a pasar el tiempo y Juan aún guardaba en su corazón un sentimiento muy especial por aquella jovencita. Él no sabía si ella sentía aún lo mismo, pero decidió ir en búsqueda de ella a la ciudad hasta encontrarla. Y para su suerte, Juan acaba de recibir como herencia de una de sus madrinas una pequeña propiedad en la ciudad. Y así se ahorraría el tener que estar pagando alojamiento. Luego de unas semanas, le fue fácil encontrar a la familia de Carmen, pues eran personas muy conocidas. Una tarde, él la vio salir de su casa y sorpresivamente se acercó a ella.
Carmen descubrió que aún tenía sentimientos por Marcos. La llama de su amor aún seguía chispeando. Entonces decidieron nuevamente continuar con su relación y mantener su amor a escondidas. Por 2 años fue un romance oculto. Los chicos salían mucho y Juan le brindaba a ella solo modestas cosas que a las justas le alcanzaba a pagar con su empleo, como ayudante de cocina. Carmen era una joven acostumbrada a las mejores cosas, y aunque se sentía incómoda porque su novio no era capaz de brindarle lo que ella quería, por el amor que sentía, trataba de olvidar las carencias. Esta relación no se podía ocultar por el resto de su vida, y al poco tiempo, nuevamente la relación de estos chicos fue descubierta. Carmen tuvo que decidir entre su amor o las comodidades de su casa, y en esta oportunidad decidió defender lo que realmente estaba sintiendo. En poco tiempo ya estaba viviendo en casa de Marcos, un lugar muy pobre y modesto, en donde le tocaba cargar agua para poderse bañar. Los padres de ella le dieron la espalda y nunca más vieron por sus necesidades, pero el amor que sentía le hacía creer que podía superar todas las cosas. Por varios años, Carmen se mantuvo conforme con la vida que tenía junto a él, pero llegó un momento en el cual ya no soportaba las necesidades. Esto la llevó a cambiar con él, y la mujer, cada vez que podía, lo hacía sentir mal, porque no le podía ofrecer los lujos que sus padres le brindaban. «Eres un pobre. Si yo no hubiese estudiado y ganara lo suficiente, me tendrías pasando hambre. ¿Cómo es que cometí el error de abandonar mi casa por venirme a vivir contigo? Parece que yo soy el hombre, porque soy quien más aporta para la casa». Estas y otras cosas peores eran las que decía Carmen cada vez que se enojaba con Marcos. Los malos tratos de su mujer eran irritables, comenzaban a molestarlo. Las humillaciones de parte de ella eran muy constantes. Aquello que antes había parecido amor se estaba tornando un infierno. Juan varias veces había propuesto la separación, pero para Carmen era una burla el divorcio, porque era muy orgullosa y consideraba que si terminaba con él, le daría la razón a sus padres de que se había equivocado y había cometido el peor error de su vida. Aunque en casa todo era un tormento, las cosas se empeoraron. Un día Carmen se quedó sin trabajo. Ya no tenía cómo generar dinero para pagar sus gustos. La mujer había incrementado sus burlas hacia su marido. Ella siempre buscaba dejarlo mal parado delante de las personas, haciéndole sentir que era un bueno para nada, que no servía y que no tenía cómo mantener a su mujer. Marcos ya no aguantaba estar en su casa, consideraba que su esposa ya no lo quería, y sintiéndose solo como la peor basura, decidió regresar al pueblo para visitar a su familia. Después de unos meses de descanso en su pueblo, él consideró que era el momento de volver a casa, pero para sorpresa de su esposa, no lo haría solo, sino acompañado de una mujer que aparentemente era de vida alegre, como le dicen en algunos lugares. Al llegar a su casa con una dama de compañía, le traería muchos problemas a Marcos. Cuando llegó a casa, su mujer no estaba, y él solo puso a la muchacha en un lugar cómodo. Pocos minutos después, llegó Carmen, y al darse cuenta que su esposo estaba dentro, y además acompañado por esa mujer, dio un grito al cielo. «Eres un mal marido. ¿Cómo es posible que hayas traído a una amante a nuestra casa? Y después de tantos días. Seguro estabas con ella, ¿verdad? Por eso te fuiste. Claro, ya tenías otra. Para mí no tienes dinero, pero sí para gastarlo en esta clase de mujer». «No es lo que piensas, Carmen. Déjame explicarte», le dijo Marcos. Pero ella no paraba de reclamar. Muy enojada, comenzó a decir que él no servía para nada, y le dijo: «Y me dio pena haberme sentido mal antes,
por haberte ocultado que yo también tenía un amante. ¿Cómo puedes decir eso?, le dijo Juan. Y ella, aún muy enojada, le dijo: desde hace mucho tiempo te engaño, y con un hombre que sí me puede dar lo que yo quiero. No sé ni cómo te aguanté. Bueno, lo hice porque creí que me amabas, pero trajiste a esta mujer a nuestra casa, y eso me hace darme cuenta que estaba equivocada. Carmen, no puedo creer que me hayas traicionado. Yo nunca te falté. ¿Ves a esta joven parada ahí? Sí era dama de compañía, ya no lo es más, porque ha decidido cambiar de vida. Yo no te fui infiel con ella. Esa joven que ves parada allí es mi hermana. Al escuchar eso, Carmen se sintió culpable por todo lo que había dicho. Aparte, por su propia boca, había confesado su infidelidad. Pero ella, muy altiva, no pidió disculpas, y más bien le dijo que esa clase de mujer no la quería en su casa. Sin embargo, Marcos le indicó que esa casa no era suya, porque cuando ellos se habían casado, ya él tenía la vivienda. Así que, por favor, quien se va de esta casa eres tú. Alista tus cosas y te largas de aquí, porque no estoy dispuesto a vivir con una traidora como tú. Ella, toda orgullosa como siempre, le dijo que está bien, que sí se iría, que no aguantaba vivir más en esa posilga. Me voy porque eres un pobre diablo, le dijo. Luego de una semana, Marcos se fue al juzgado a solucionar lo de su divorcio. El juez le dio el divorcio automático, ya que ella había cometido adulterio. Marcos ayudó a su hermana a que cambiara su vida, y poco tiempo después se trajo a sus padres a que vivieran con él. Entre todos en su hogar pusieron un pequeño negocio de florería, y que con el tiempo logró proporcionarles buenos ingresos. No se volvieron millonarios, pero tenían lo necesario para vivir una vida cómoda. Por otro lado, a Carmen no le fue tan bien. Ella esperaba casarse con su amante, pero este poco tiempo después la dejó, pues decía que no se podía casar con una mujer como ella, porque si le había sido infiel a su esposo con él, en el futuro también lo podría engañar. Esto le dejó una gran lección de vida a la mujer, porque traicionó, engañó a su marido por alguien que le ofrecería algo mejor. Pero al final se quedó sin amor y sin dinero. Ni aún en casa de sus padres la aceptaron de vuelta, porque ya no querían saber nada más de ella. ¿Qué te pareció esta historia, mis queridos amigos? Ama a las personas por quien es, por lo que tiene en su corazón. Recuerda que la moral es importante. Hoy en día es el reflejo de quién eres realmente. No olvides suscribirte y darle manito arriba. Querido amigo suscriptor, y si aún no lo eres, suscríbete para más historias como estas. Bien, hemos llegado al final de esta historia. Ahora coméntame, ¿qué parte te ha gustado más? Yo te leeré en los comentarios. Yo soy tu amigo Wilson Valencia y nos vemos hasta un próximo video.